Amables oyentes, vamos a iniciar la consideración de un episodio muy relevante registrado por el evangelista Juan. Y para ello vamos a leer el capítulo 13 del Evangelio de Juan y vamos a leer los primeros 17 versículos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que nuestro Dios nos bendiga estos días que vamos a reflexionar sobre este episodio tan solemne de las Sagradas Escrituras. Qué lindo este versículo de 15 que hemos leído. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os lo he hecho, vosotros también hagáis. Quiera el Señor que aprendamos de esta enseñanza sublime de las Escrituras. Nuestro tema: el Señor lava los pies a sus discípulos. Está claro el tema. Este pasaje bíblico nos introduce a una escena conmovedora. Digo conmovedora por la sencillez. Es una escena dramática por la hora en que el Señor hizo esto. Era un preludio, un anticipo ya, dentro de la semana de su muerte. Es una escena sublime también por su humildad, provechosa por su enseñanza. Notamos que 2 veces leemos la frase sabiendo Jesús, en el versículo 1 y en el versículo 3, lo que nos muestra los pensamientos íntimos del Salvador, el sentir que le dominaba en aquella hora. Al pensar en el pecado, sus pensamientos debieron ser penosísimos, ya que la sombra del madero, el pecado con su carga, la muerte vergonzosa, no desviaban su rostro firme.
pero angustiaba en su alma el pensar en la gloria que había dejado para venir a salvarnos y a la cual ahora volvía atravesando la muerte, pero veía el fin glorioso, su ascensión triunfal, dejando el mundo atrás para reunirse nuevamente con su Padre, lo cual le hacía sentir el gozo anticipado. También pensaba el Señor en los suyos. Les había amado a pesar de todas sus flaquezas. Les había soportado con infinita paciencia. En aquella hora estaba dispuesto a mostrarles toda la ternura de su amor, toda la humildad de su servicio y a darles con su ejemplo una norma para su trato mutuo entre ellos, un ejemplo permanente del Espíritu de Cristo, ese Espíritu que debe animarnos a servirle a Él y a los demás. Sabiendo Jesús, qué frase, sabiendo Jesús. Y lo que sabía lo tradujo en actos del más puro amor y sacrificio. Por lo tanto, tiene el derecho a exigir de nosotros lo mismo. Si sabéis estas cosas, dice el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, es decir, inmensamente felices seréis si las hiciereis. Si estos días vamos a aprender de la humildad del servicio de Cristo, que nosotros traduzcamos el aprendizaje, lo plasmemos, lo cristalicemos en actos de servicio a nuestros hermanos, a los más pequeños como a los más grandes que hay entre el pueblo de Dios. Desglosemos este pasaje bíblico para empezar con cosas notables. En el versículo 1 vamos a ver algunas cosas notables. En el versículo 1 tenemos esta frase, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Aquí tenemos la hora de Cristo. ¡Qué hora! ¡Qué hora aquella! La hora planeada en el consejo divino desde la eternidad. La hora de enfrentarse al pecado del mundo. El Señor sabía que era su hora. En segundo lugar, en el mismo versículo primero dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Aquí tenemos el amor de Cristo. Su amor fue hasta el fin, hasta dar su vida por ellos, en rescate de ellos, para la salvación de ellos. En tercer lugar, en los versos 1 y 3, como ya lo hemos mencionado, tenemos la consabida frase, sabiendo Jesús. Esto nos muestra el conocimiento de Cristo. Él sabía que la hora de su muerte había llegado y sabía que tenía que volver al Padre. Él tenía pleno conocimiento. En cuarto lugar, en los versículos 4 y 5, leemos, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Allí tenemos ponderada la humildad de Cristo. El Maestro, el Amo, el Señor de ellos, ahí está, encorvado a los pies de sus discípulos, en un acto que proclama fuertemente su humildad, la humildad de Cristo. En quinto lugar, en los versículos 5 al 12, leemos, puso agua en un lebrillo
y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y en el verso 12, después que los hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Allí tenemos pregonado el servicio de Cristo. Cada vez, hermanos, esto yo descubro en los discípulos, cada vez que el humo del orgullo subía a la cabeza de sus discípulos y afloraban sus egoístas pretensiones, el Señor les decía: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así lo leemos en Mateo 20:28. En otra ocasión, los discípulos discutían sobre quién de ellos sería el mayor. Y después de una brillante comparación y enseñanza, el Señor termina diciéndoles: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Suficiente mensaje para mí, para aprender que si Él, el Señor de la gloria, servía de esta manera, yo tengo que hacerlo si soy su siervo. En sexto lugar, en el versículo 8, leemos estas palabras: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí tenemos la enseñanza de Cristo. Pedro, no por orgullo propio, sino por entender que no era correcto que el maestro lave los pies, le dijo: ¿tú me lavas? No, tú no me lavas los pies. Y el Señor le dice: Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo entonces: tú no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pedro reaccionó: Señor, no solo los pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Pedro aprendió, pero aprendió un poquito más exagerado. Si no te lavaré, no tendrás partes conmigo. Ahí tenemos la enseñanza de Cristo. El agua que debería santificarnos y purificarnos cada día es su palabra. Así dice en Efesios 5:26. El rey David le pedía al Señor en oración y confesión: lávame y seré más blanco que la nieve. Y en los versículos 13 y 14 leemos: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí tenemos la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. ¿Qué cosa, no? Él, el amo, el enseñador, el maestro, el Señor, lavó los pies. Esto muestra la preeminencia de Cristo. Él está por encima, Él es eminentemente perfecto, santo, modelo para nosotros. ¿Cómo deberíamos aprender de esta actitud del Señor? Él dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Inmensamente dichosos seréis si hacéis lo que os he enseñado. Vamos a continuar con este hermoso tema.